damos la bienvenida al abogado Bruno Segovia. Él es asambleísta ex Pachacútico independiente, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Vamos a hablar sobre estos temas relacionados con fiscalización en la Asamblea, pero es ineludible conocer su punto de vista, abogado Segovia, sobre el proyecto Creando Oportunidades que llegó a la Asamblea y que tendrá que ser tratado de forma urgente en un periodo de solamente 30 días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía. Vamos a analizar el proyecto, el discurso de presentación del señor presidente, plausible. La intencionalidad es la que hay que ver. Estamos definitivamente en contra de que se conculquen derechos de los trabajadores. No puede haber dos leyes o dos códigos del trabajo. Sería una antinomia, sería inconstitucional. Eso va en contra de los derechos de los trabajadores, que son derechos adquiridos, son intangibles y no pueden ser regresivos. En caso de que haya conflicto de leyes, se aplicaría la más favorable al trabajador, es decir, el indubio pro reo, y ahí no tiene sentido la existencia de dos leyes en la que, a pretexto de generar trabajo, se está buscando abaratar el costo de la mano de obra para supuestamente hacerles más competitivo a los empresarios, sobre todo a las transnacionales que se pretende atraer la inversión. El trabajo se debe generar no precarizando la mano de obra, no afectando los derechos. No nos dice nada sobre la rebaja de impuestos, de los intereses, que fue una oferta de campaña. Nos decía préstamos a 30 años plazos para los emprendedores. Uno de los costos fundamentales en la producción de bienes y servicios es el costo del capital, y con un interés del 30% hace que la mayoría de emprendedores y la gente que realiza actividades productivas lo haga para pagar los intereses altísimos de la banca. Eso tendría que bajar y no lo hace. Algunos impuestos que está planteando cobrar a quienes tengan patrimonios de más de 500,000 o $1,000,000. Y me parece bien que hagamos un sacrificio, los que más tienen, los que más ganamos, pues eso es razonable. Se va a analizar detenidamente en la Asamblea y se tomará una posición. No debe haber una imposición ni chantaje. Si no me aprueban, vamos a la consulta popular. Si desea hacerlo, él debería hacerlo, y le retamos que lo haga, pero que ponga también su cargo a disposición del pueblo. En democracia, la máxima expresión de la voluntad popular pues es el voto, y que no chantajee, sino que pongamos a disposición del pueblo tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Y si es que él dice que tiene la aceptación del 7%, del 70%, el 80%, y si el pueblo ecuatoriano apoya y decide que la Asamblea nos vayamos a la casa y que el presidente se queda legitimado con un 70, 80%, pues que imponga el plan económico que él crea conveniente. Usted, abogado Segovia, hay que dialogar no se con todos los pertenece sectores, si me ya. permite, doctor, con todos los sectores de la Asamblea, que representamos grandes sectores de la sociedad también. Ya. Usted no se pertenece ya al bloque de Pachacuti, de hecho es un asambleísta independiente, por tanto no puede hablar en función de un bloque, pero sí conoce las diversas expresiones que se han dado en la Asamblea por parte de algunos de los integrantes de bloques como UNES, que hace hincapié en una posible inconstitucionalidad del proyecto al ser multifacético, cuando un proyecto que sea presentado como económico urgente debería tratar una sola materia, o el Partido Social Cristiano, que de antemano dice que se opondrá a la imposición de nuevos impuestos. Más allá del análisis del fondo del proyecto, hablemos sobre el procedimiento y lo que pueda venir en la Asamblea. ¿Qué cree usted va a pasar escuchando a sus compañeros legisladores en sus primeras reacciones el día de ayer? ¿Cuál cree que va a ser la hoja de ruta que sigue este proyecto en la Asamblea y cuál el desenlace? Pues existen múltiples posibilidades que usted ya le ha mencionado, que podría ser la intención del gobierno el llegar a la muerte cruzada. Creo que es una posición extrema, pero está dentro del marco de las posibilidades. Otra posibilidad extrema es la de que este proyecto no sea tratado como oportunidad en la Asamblea y en 30 días sea aprobado tal y como ha sido presentado por el Ministerio de la Ley. ¿Qué piensa usted va a suceder?
Yo no creo que vaya a pasar por el Ministerio de la Ley porque hay una decisión de la Asamblea de tratar este proyecto. Hay algunas posiciones que se han manifestado, están en contra. Yo creo que no va a pasar tal como está este proyecto. En verdad es inconstitucional, pero bueno, más allá de discusiones, no hay los votos necesarios para aprobar el proyecto, según se han manifestado en diferentes bancadas. Igual compañeros, ex compañeros de Pachacuti han conversado que no van a aprobar. ¿Qué cabría aquí? No una imposición, prueba válido de que hay una lectura errónea. Yo gané las elecciones con 5 millones de votos. Yo gané por la adhesión popular. Yo diría, señor Lazo ganó por temor popular. En segunda vuelta, lastimosamente, por temor al otro candidato. Pero más allá de lo que podamos hablar de fraudes y cosas, es al tener solamente 12 asambleístas, hoy dice que tienen 26, como por arte de magia, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, tiene minoría en la asamblea, ganó solo en dos provincias en primera vuelta. Eso hace que él no pueda imponer su voluntad. ¿Qué tiene que hacer? Dialogar. Pero no ha dialogado. O sea, no se puede ir a imponer un proyecto económico si él es el presidente, desde luego que sí, pero él no tiene mayoría en la Asamblea. En la Asamblea están representadas diferentes posiciones políticas e ideológicas. Tiene que dialogar. Debemos pensar en el bien del país. Que tenemos crisis, sí, hay que reducir gasto, desde luego, pero no vayamos por más débil. Hay que generar empleo, pero ¿cómo queremos hacer generar empleo? Precarizando el trabajo. Hay que sentarse a conversar, habrá puntos de encuentro, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero el legislativo no puede imponer su agenda al presidente, ni a la inversa, el presidente bajo amenaza a imponer. Lo saludable sería dialogar. Dialogar, estos son los problemas del Ecuador, necesitamos generar empleo, a ver cómo vamos a hacer. Incluso el otro día yo manifestaba, ¿por qué no hacer una reunión pública y transparente ante los ojos de todo el Ecuador sobre los temas que afectan a la economía ecuatoriana? ¿Cómo plantea generar empleo el señor Lazo? ¿Cómo los diferentes bloques plantean solucionar el problema del empleo, por ejemplo? Conversemos, se debata y luego se tome decisiones, pero no bajo imposiciones. Esa es la recomendación que haría. Este proyecto, con toda seguridad, no va a pasar y vamos a ver si es que quieren chantajear, pues no deberían hacerlo, no deberían hacerlo. ¿Está seguro que tiene mayoría? Listo, llamemos a la muerte cruzada y que sea el pueblo el que decida. En todo caso, Alexandra Vela, la ministra de Gobierno, ministra de la Política, ha señalado que el día lunes estará en la Asamblea tratando de catalizar el diálogo y aspirando al apoyo de los legisladores. Veremos qué es lo que sucede. Vayamos entrando en materia para el tema que usted ha sido convocado, abogado Segovia, el trabajo que se realiza en la Comisión de Fiscalización y quizá uno de los más grandes casos por lo que significa económicamente para el país, el caso de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, una obra multimillonaria y llena de problemas. ¿Cómo está el análisis de la situación? Quisiera pedirle que me permita unos segunditos nada más para que no le confundan al país. Estamos hablando de diálogo y va a dialogar con la Asamblea Nacional. Pero la señora ministra de Gobierno va a dialogar cuando ya presente el proyecto de ley. Lo lógico, lo saludable sería, antes de presentar el proyecto de ley, conversar y conjuntamente hacer una propuesta. Entonces, ir a dialogar sobre lo que ya está presentado solamente es ir a querer imponer, es un diálogo de sordos, porque ya está presentado, no nos escucharon. ¿Va a dialogar conmigo sobre qué? ¿Qué podría decir yo estos Pero datos? no participó usted, abogado Segovia, no participaron legisladores en los diálogos previos. El gobierno señalaba que se han dado por lo menos 54 mesas de trabajo sobre este proyecto. No es verdad, eso es lo que manifiestan, no nos han participado, hay la imposición, por eso mismo que los bloques están cuestionando, y si no que digan, nos reunimos tal fecha, tal hora, están de acuerdo, y que diga con nombre y apellido quiénes asambleístas, qué bloques asistieron, quiénes estaban de acuerdo y por qué ahora están en contra. Que den a conocer al país, y sería bueno. Bien, vayamos al otro tema, Coca-Cola Sinclair. Doctor, este es un país que ya vamos perdiendo la capacidad del asombro. Sin duda es un proyecto emblemático. La intencionalidad creo que es muy buena. Recordemos que años atrás éramos rehenes de las barcazas cuando nos vendían energía eléctrica en barcazas y hacían negocios particulares.
Eh, este proyecto emblemático, que en principio es muy bueno, no hay duda, para el cambio de la soberanía, para la matriz energética, perdón, plausible, muy bueno, pero en la forma que se hace con los sobreprecios y sobre todo como nos daban en el reportaje más de 7.000 fisuras, hay una serie de desperfectos, fallas de cálculos estructurales, y la erosión regresiva que va a hacer que en poco tiempo el proyecto quede inservible. Y lo más horroroso es que quien hace la fiscalización del proyecto es una empresa mexicana. Y la misma empresa mexicana es la que administra, es la que tiene que decir si está bien o no la obra, si se recibe o no. Y un gerente que recibe la obra y se escuda dice, yo revisé un informe de fiscalización y fiscalización dice que está correcto y que reciban la obra. Yo hice eso. Le preguntamos, oye, usted es gerente, usted iba a Coca-Cola Sinclair, a las oficinas, conversaba con sus subalternos, escuchaba lo que estaba pasando, porque todo el mundo desde el principio sabe que ya la obra tenía problemas. A los 72 horas, como dice el reportaje, ya tiene desperfectos terribles. Oiga, ¿usted se enteró? No. Después dice, sí, pero no era mi competencia, yo confié en fiscalización. Se escuda con eso para hacer una obra que está mal hecha, concretamente lo que dijo el gerente actual, mal hecha y con tremendo sobreprecio, y que si no se toman correctivos está a punto de colapsar. ¿Cuál No se es puede el jugar con el sobreprecio estimado? patrimonio. Bueno, el proyecto creo que decía 1.200 millones, termina pagando 3.300 millones de dólares. Eso es lo que están, o los comentaban el gerente actual, que incluso la decisión de ellos es no recibir la obra, o sea, no recibir definitivamente, porque la recepción es provisional y ya la definitiva no van a hacer. Tenía una serie de cláusulas por incumplimiento, una serie de garantías que no han hecho efectiva, y recién en estos días están presentando una demanda en Chile, en la Cámara de Comercio, en el Centro de Mediación y Arbitraje, recién ahora, después de algunos años que han pasado, que se han visto estos desperfectos, estos contratos atados a préstamos chinos, pero atado a que se haga con empresas chinas. Pero lo más curioso es que las empresas chinas no realizan las obras de ingeniería ni nada de eso, sino subcontratan con empresas ecuatorianas, entonces, y con sobreprecios y fiscalización Que ha sido una un compañía modus mexicana. operandi en todos los frentes, no solamente en las centrales En toda hidroeléctricas, la, también en las en, carreteras. Cuénteme, abogado Segovia, si es que esta fiscalización que están haciendo a Coca-Cola Sinclair es exclusiva, o están haciendo fiscalización también a otros proyectos hidroeléctricos. Aquí cercanamente tenemos en el proyecto Paute el caso de Sopladora, otro proyecto que tuvo por lo menos 400 recomendaciones de Contraloría de temas que tenían que subsanarse, que pasaron años para que hace pocos meses se realice allí sí, entre gallos y medianoches, en alguna notaría de Quito, un acto de entrega-recepción. No sabemos si es provisional o definitiva, pero están en todo caso fiscalizando también Sopladora y otros proyectos hidroeléctricos. sí, se van a hacer todos, incluso de las universidades. Estamos en comparecencias ahorita, la Yacha, la Quian y la Universidad de las Artes. En esta comisión hemos estado trabajando de lunes a domingo, y sí, se van a tratar todos. La Coca-Cola Sinclair es la primera que estamos haciendo de las hidroeléctricas, pero vienen las otras, vienen las universidades y también la refinería. Hay como unos 62 casos que vamos a investigar eh, durante este periodo. Esperemos que avancemos a hacerlo todos. Yeah. Y aquí quizá cabe una sugerencia, abogado Segovia. Usted conoce sobre los efectos del centralismo y ese abandono que tiene la provincia de la SUAY. Pues esto funciona también en materia de comunicación. Y nos consta, como medio de comunicación, hemos recibido, por lo menos en 2 oportunidades concretas, contactos con importantísimos actores, que dicho sea de paso, han sido fuentes de información de este medio de comunicación, que conocen mucho
sobre este tema, por ejemplo, o sobre otros temas que se han dado de corrupción en la provincia de La Suay, que intentan hablar con la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y no encuentran respuestas. Se han puesto en contacto fundamentalmente con Fernando Villavicencio. No dudamos en absoluto de sus intenciones, pero entendemos que maneja por lo menos 400 casos en la Asamblea y no tiene el tiempo para atenderlo. Creo que es importante que como Comisión de Fiscalización ustedes atiendan a estos actores. Quizá usted podría ser el enlace para esto, pues nos consta que no han recibido respuesta cuando quieren aportar con importantísima información para la investigación de estos temas que han estado relacionados con la provincia de La Suay. Yo les agradezco mucho a quienes tengan todo el interés y estamos a la orden. Yo no quiero justificar de Fernando, pero sí, tiene gran cantidad de trabajo. Posiblemente a nosotros nos visitan de todo el país y quizá eso haga de que no atienda a todos. A nosotros nos están dando, como ejemplo, muchas personas se nos han acercado y nos están convidando información que tienen del Charvilla, estamos recibiendo y eso ya está próximo. Quien tenga algún dato, alguna información que nos quiera dar, yo les ruego y si me permite darles mi número, doctor, para darles este momento mi número, que me llamen y estamos a la orden. Yo sí tengo un poquito más de tiempo y mucho más, si es que es de aquí, de La Suay. Sí, con mucho gusto y es lo que haremos si nos vuelven a contactar, entregarle su información o le pasaremos directamente a usted los contactos. Bueno, yo les ruego, usted tiene mi número, si no, si me permite, al 099-755-6038. Estamos gustosos y agradecidos de recibir cualquier aporte que la ciudadanía tenga, además de esta es nuestra obligación. ¿Qué es lo que va a suceder con las centrales eléctricas, con Coca-Cola Sinclair y esta fiscalización que están llevando ustedes adelante? ¿Cuáles son los principales hallazgos que tienen? ¿De qué manera van a hacer el seguimiento para que esta fiscalización vaya al ámbito político y penal? Bueno, una vez terminado las comparecencias, hay que establecer un informe en el que consten responsabilidades en caso de haberlas. Entiendo que sí, porque han sido... Es muy claro lo que nos dijeron los peritos de los desperfectos, lo que lo está diciendo el mismo exgerente que recibió, a sabiendas que había fallas, recibió la obra. Los arreglos están haciéndose, aparentemente hay garantías que cubrirían gastos, pero no todo. Una vez que tengamos la información, eso tiene que establecerse responsabilidades. En caso de haberlas penal, tiene que ir a Fiscalía y tiene que ejecutarse las garantías que no se estaban haciendo, se comprometieron en que lo iban a hacer y recién, como le decía, está yendo un proceso de arbitraje de una de los inconvenientes que tiene este proyecto. Hay que arreglar, lastimosamente le va a costar al país, pero eso tiene que funcionar y tiene que investirse solucionando los problemas de este proyecto eléctrico, pero hay que establecer responsabilidades para que nunca más vuelvan a robar dineros del Estado. Ahora, hay un problema de tiempo, abogado Segovia, en cuanto a la fiscalización. No recordamos si son 7 o 10 años el lapso o 12 años. Aclárenos usted, por favor, que está muy fresco en esto. ¿Qué tiempo tiene la posibilidad la Contraloría General del Estado de investigar, de realizar informes sobre los proyectos? Porque llega un punto en el cual ya fenece esta posibilidad y recordemos que son ya en algunos casos más de una decena de años desde el momento en que se firmaron los contratos iniciales de estas grandes obras. Sí, uno de los modos operandi era dejar caducar. Ahí estaban las coimas con Contraloría para dejar caducar los informes, para dejar caducar los procesos de investigación de Contraloría. Pero en materia penal no prescribe, el peculado no prescribe y ahora no se necesita el informe de Contraloría como prejudicialidad, entonces no va a quedar en impunidad. Eso tenga la seguridad que no. Es decir, que más allá de estos plazos, ¿sabe usted cuál es el plazo para Contraloría? Creo que no estoy seguro, creo que son 10 años, pero más allá de eso es imprescriptible lo que es el peculado. Por ese lado, entonces no van a quedar en impunidad. De eso estamos seguros. ¿Cómo están otros
casos que entendemos fueron ingresados también y se han abierto expedientes en la Comisión de Fiscalización que tiene relación con esta ciudad. El caso Tranvía Cuenca, que usted lo ha mencionado ya, el poliducto Pascuales Cuenca, el enorme escándalo que se dio aquí con el cierre de Coopera. ¿Están investigando estos temas? Sí, estamos en este momento centrados en lo del tranvía, tenemos ya bastante información. Yo les he pedido por responsabilidad, no puedo adelantar, pero sí hay una serie de irregularidades que tienen que responder. Sin dar nombres, puedo decir incluso que hay dinero enviados a paraísos fiscales, obviamente los contratos de emergencia con sobreprecios. Hay una serie de cosas que no me quisiera adelantar porque estamos ya terminando el informe y con la comisión vamos a presentar y obviamente llamar a que comparezcan cada una de las personas que están involucradas para que ejerzan su derecho a la defensa y luego presentar un informe lo más objetivo, porque nosotros no queremos afectar a persona alguna ni perseguir, pero sí con documentos nosotros tenemos que... Este es un caso que la ciudadanía de la SOAI Cuenca, la SOAI tiene que saber, y quien tuvo alguna responsabilidad debe responder. No se puede quedar sin impunidad. Sabemos, toda la ciudad conoce, es voz populi, que hubo sobreprecio, malos manejos, etcétera, pero queremos hacerlo ya en concreto, con documentos, en forma detallada, para que los involucrados respondan a cada uno de los cargos que posiblemente se les puedan hacer, y luego ya tiene que judicializarse esto. Está en los próximos días para salir. Bien, también en materia de vialidad hubo problemas que persisten aquí en la ciudad de Cuenca, obras que no han sido objeto tampoco de entrega-recepción definitiva. Allí están las obras construidas por Sinohidro, por ejemplo, que han llevado a que obras que se hicieron a medias estén totalmente destruidas, como es el caso de la Cuenca Girón Pasaje o también de la Zigzig Chihuinda Hualaquiza. ¿Cómo se encuentra esta situación? ¿Qué están haciendo ustedes como legisladores para que estos temas por lo menos lleguen a un punto conclusivo que permita al propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas superar estas barreras y por lo menos dar un adecuado mantenimiento? Tenemos que llevar a la Comisión de Fiscalización esto. Debe ser una obligación y un compromiso de los asambleístas de la SOAI. Me voy a comunicar con ellos. Tenemos un contacto con los compañeros para poner énfasis en esto. Este rato nosotros, debo ser honesto, hemos estado dedicados a la tarea de fiscalización, sobre todo en los temas que le acabo de mencionar, pero este es un tema importantísimo y muchísimas gracias por tocar este tema. Me comprometo inmediatamente a llamar a los compañeros, tenemos un chat, reunirnos y tratar sobre este tema que es importantísimo para el Azuay, sin duda. La situación de la vialidad en el Azuay es extremadamente preocupante, asambleísta, más allá del nombramiento de Marcelo Cabrera como ministro de Transportes y Obras Públicas, aún no se vislumbra ninguna solución para la provincia del Azuay. El ministro mantuvo una reunión con las cámaras aquí, vislumbró algún tipo de solución, dejó alguna expectativa para que el 3 de noviembre, por ejemplo, se firme un polémico proyecto, polémico por muchas razones que no tenemos el tiempo para detallarlo, con el ingreso sur de la ciudad de Cuenca, una obra indiscutiblemente necesaria, urgente, pero que tiene gravísimos problemas que tienen que ser resueltos antes de que este proyecto pueda tener viabilidad. Están pendientes, por ejemplo, terminar los estudios de la vía de 4 carriles hasta el puente Europa, un proyecto que ha estado siendo estudiado por más de 8 o 10 años. También quisiéramos saber por qué no se incluye en el programa de mantenimiento por resultados a una vía importantísima que recientemente dio problemas graves de aislamiento a la ciudad de Cuenca, la Cuenca Molleturo Puerto Inca. ¿Sabe usted lo que sucedió allí y qué problemas se dieron? No hay soluciones definitivas, más allá de que se ha habilitado ese kilómetro 49 que daba problemas. El ministro Cabrera, en cada locución que tiene, señala de que no hay recursos
en el país, que no hay recursos para la provincia de la Azuay, pero en contraste vimos hace muy pocos días que entregó $5 millones, por ejemplo, el Consejo Provincial de Loja. Azuay, hasta el momento, más allá de los mantenimientos urgentes, indispensables, obligados por las circunstancias, no recibe aún atención, y allí sí tienen ustedes una obligación, si bien no es específicamente el papel de los legisladores hacer o impulsar obras, sí tienen que fiscalizar el funcionamiento del Estado, y se requiere una mayor exigencia al Ejecutivo, a sus dependencias, en este caso al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para que por lo menos se definan las cosas, las intenciones, los proyectos con la provincia de la Azuay. Bueno, ha sido una constante y un reclamo de los cuencanos y azuayos, aunque sea repetitivo, pero desde Riobamba al norte es otro Ecuador y al sur el abandono total. Y no ha servido de nada, y incluyo que hayamos tenido asambleístas, que hayamos tenido ministros, y hoy el ministro de Obras Públicas, y no atendamos a la Azuay. Tributamos más de $800 millones, pero en obras no se invierte aquí en el Azuay. Eso tiene que cambiar, y sí tenemos que, si bien no es facultad nuestra hacer obras, como usted bien dice, fiscalizar, sí podemos llamarle al ministro a que responda por qué no atiende a la Azuay, sin estar pidiendo obras, sino atienda a la Azuay las diferentes necesidades que tiene. Respecto a lo que usted decía, ahí estaban los estudios ya, cuando estuvimos en la prefectura, estaban ya terminados los estudios de la vía 4 carriles a los cantones nororientales, incluso nos iban a entregar la competencia al Consejo Provincial para que hagamos la obra. No sé qué ha pasado, eso ya estaba terminado. El acceso sur está cuestionado incluso desde el contratista, que tiene problemas con el Estado de incumplimientos y actos de corrupción. Eso habría que revisarlo cómo está. Pero es una pena que incluso tenemos un ministro cuencano, exalcalde, exprefecto, sabe la situación que vive nuestra ciudad y provincia. Él sabe que es un clamor de todo el Azuay de que se hagan obras porque nos merecemos y para eso tributamos, y se hagan en otro lado, se entreguen dinero en otro lado y no se lo haga acá en el Azuay. También vamos a tomar carta en el asunto y llamarle al señor ministro para que nos explique por qué la desatención al Azuay. Se dijo en una de las pocas alusiones a este proyecto de la vía de 4 carriles a Gualaceo que había estado guardado en un cajón archivado en la zonal 6 y el proyecto realmente no estaba recibiendo ninguna atención. Fue una serie de disuasivos y de declaraciones que llevaron a a un engaño nuevamente sobre este tema que se dilata por años. Antes del cierre quisiéramos también preguntarle, abogado Segovia, ¿cuál es su posición con respecto a Quimsacocha? Usted llegó a la Asamblea a través de ese gran proyecto de defensa de las fuentes de agua que lo presentó conjuntamente con Yacu Pérez, pero el gobierno ha hecho anuncios ya clarísimos de que Quimsacocha va a ser explotado. Este es ya parte del proyecto minero que aspira el gobierno de Lasso a exportar en el marco de su gobierno unos $4.000 millones de los actuales, son cifras del gobierno, $900 millones, es decir, se va a cuadruplicar la explotación minera. El proyecto Quimsacocha ha sido mencionado conjuntamente con otros dos como ya inminentes, y su explotación se iniciaría tan pronto como el próximo año. Hasta el momento no hemos escuchado voces de nuestros representantes que den su opinión siquiera, menos se opongan a este proyecto mientras las cosas siguen en marcha. Guillermo Lasso viene reuniéndose cada 15 días con las cámaras de la minería, con las empresas mineras, así lo ha dicho él mismo públicamente, mientras aquí nuevamente las protestas que se dan se quedan solamente en Cuenca, no llegan a oídos de quienes tiene que llegar. Bueno, es una pena que el señor Lasso, para ganar las elecciones, se declaró ecologista, tomó casi todo el programa de gobierno de Yacu Pérez, libre ingreso a la universidad, rebaja tasa de intereses, pero se declaró ecologista, y hoy apuesta al extractivismo. Pero se está olvidando de la consulta popular, se está burlando de la voluntad popular de los cuencanos. En las urnas decidimos y dijimos no
a la minería metálica en fuentes de agua, no a la explotación de Quimsacocha. Y eso lastimosamente no está respetando, y eso va a hacer que haya un conflicto social. Los cuencanos, entiendo que la mayoría no vamos a permitir eso, va a haber un conflicto social. Nosotros hemos estado siempre en el activismo antiminero, y le comento que el día martes 29 nos vamos a reunir en la FOA, nos vamos a reunir en la FOA justamente con los sectores que han trabajado en esta lucha antiminera para llevar actividades. Se presentó a nivel nacional, ya Pérez una consulta popular para declarar al Ecuador libre de megaminería metálica en fuentes de agua. Todavía no le han dado respuesta a la Corte Constitucional, pero aquí en el Azuay debemos unirnos todos, más allá de posiciones políticas, que es saludable que los haya además, pero eso es la defensa de nuestra vida, de nuestra naturaleza, y es el agua de nuestros hijos. No vamos a redundar porque hay ya una conciencia sobre este problema, y sobre todo hay una decisión popular. En Girón se ganó una consulta popular, y en Cuenca también, en contra de la explotación de Quimsacocha, y eso tiene que ser respetado. No se debe ir en contra de la voluntad de los cuencanos. Esto sería una afrenta. Y no es un capricho de una o dos personas, es la decisión de toda una población que en las urnas dijo no a la minería, y eso debe respetarse. Y vamos a hacerlo respetar. En la Asamblea hay muchos compañeros que también hemos estado en el activismo antiminero, sobre todo en Pachacuti, que hemos estado más vinculados con esto, y hay otros sectores también que optan por la ecología, optan por la defensa de la Casa Grande. El proyecto minero, todos los proyectos mineros no van a generar más de 800 millones de dólares al año. Lo que más se llevan son las transnacionales. Y hemos dicho, apostemos por el turismo ecológico, y los costos de reparación ambiental? Y los pasivos ambientales son terribles y no alcanza lo que ha ganado. Además, de Quimsacocha y Río Blanco, 73 millones, pero van al Estado. Y de eso se revierten a la Azuay y a Cuenca, ¿cuánto? Nada. No alcanza. Entonces, no es buen negocio para el Estado, a pesar de todo lo que digan la explotación minera. Debemos apostar. Sigamos el ejemplo de Costa Rica, de Europa, Estados Unidos, Canadá, el turismo. Y sobre todo, no afrentemos, no menospreciemos la voluntad popular de los cuencanos. En las urnas dijimos no se burlen y no se enfrenten. No se enfrenten, porque va a haber problemas sociales y grandes en Cuenca. Los cuencanos sigue mientras tanto. Somos gente que hacemos respetar nuestros derechos. Sigue mientras tanto, abogado Segovia, ese desprecio a las provincias, como nos llaman en la capital de la República, también en este gobierno. Lamentablemente el día de ayer, Gustavo Manrique, el ministro perdóneme el lapsus, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, debía estar aquí en la ciudad de Cuenca atendiendo a una invitación de El Egaustro para visitar esa zona protegida de Saimirín, de la cuenca del río Machángara, y no vino. Se aspiraba al ministro transmitirle en esta visita a la ciudad de Cuenca las preocupaciones que existen sobre Quimsacocha. Envió al viceministro Oscar Rojas y él prefirió acompañar al presidente de la República a la presentación del proyecto en la Asamblea. Es necesario que se llegue con una voz fuerte, altiva, respetuosa, por supuesto, pero que se llegue de una mejor manera a las instancias públicas. Azuay sigue con esa vieja historia que ya conocemos de ser considerada como una provincia de segundo o de tercer orden. Le dejamos en su intervención final. Lastimosamente ha sido así, pero hay personas valiosas como usted y mucha gente que hace opinión, que ha estado en defensa de la Azuay. Lastimosamente ha habido autoridades que no han cumplido su rol, pero es hora que los azuaños nos unamos, hagamos un frente y pongamos un paro a esto, sobre todo lo de Quimsacocha. Yo creo que ahí es dignidad y respeto para los cuencanos. Esta es una afrenta. No se puede burlar la voluntad popular. Por más gobierno que sea, por más importante que sea, por más proyectos o intenciones que el señor Lasso tenga, él está revestido de la voluntad popular. Dice, yo gané en las urnas, sí, muy bien, respete la voluntad del pueblo, que en las urnas dijo no
a la explotación minera en Quimsacocha. Ese debería ser nuestro compromiso de todos los cuencanos y de paso pues reclamar también el abandono y el centralismo. Sería una buena plataforma de todos los sectores sociales de la SUAY que nos unamos. Aquí que no haya tintes políticos, que no haya banderas, no la bandera sea Cuenca, sea nuestros páramos, sea nuestra agua y también los derechos de todos los cuencanos. Esa sería la propuesta para nosotros enfrentar los dos problemas que tenemos frente al gobierno central. Bien, gracias, abogado Segovia. Cuenca espera realmente una actuación de sus legisladores en defensa de esta provincia, de esta región, y para solucionar tantos problemas que afectan a la población de la provincia de la SUAY y del sur del país. Han escuchado al abogado Bruno Segovia, es asambleísta independiente, representante en la asamblea de la provincia de la SUAY. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.